El grafito susurraba sobre el papel Canson, una melodía íntima solo para Elena Ramírez. ¿Cuántas horas había pasado así, inclinada sobre la mesa de dibujo, el mundo exterior reducido al rectángulo iluminado por el flexo? En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el aire mismo parecía vibrar con una tensión competitiva, un rumor constante de proyectos faraónicos y apellidos ilustres. Elena, con su beca como único blasón y el acento de su Granada natal, que a veces se le escapaba como un pájaro exótico, sentía el peso de cada línea que trazaba. No era solo un edificio, era su derecho a estar allí, en aquel Olimpo de hormigón y cristal. Su piel, de un moreno claro que delataba veranos bajo un sol distinto al de los inviernos madrileños de sus compañeros, contrastaba con las manos pálidas que la rodeaban. Ojos oscuros, grandes, que a veces se encogían con una timidez aprendida, observaban el aula magna. Su cabello, un torrente castaño oscuro y ondulado, solía acabar recogido en un moño improvisado, del que siempre escapaban mechones rebeldes como sus propias ideas. Vestía con la sencillez de quien prioriza la comodidad para trabajar, vaqueros gastados por el roce de taburetes, camisetas básicas y unas zapatillas que habían recorrido kilómetros entre la residencia y la escuela. Frente a ella, casi en un trono invisible, Javier Morales de la Vega. Rubio, ojos claros, la camisa impecable, el reloj de marca. Era la personificación del privilegio, el hijo del constructor cuyo nombre resonaba en los cimientos de media ciudad. Su risa, siempre un poco demasiado alta, sus gestos amplios, dominaban cualquier espacio. Hoy, el profesor Alonso, una eminencia de barbacana y gafas de montura gruesa, cuya palabra era ley, presentaba el proyecto del semestre: diseñar un centro cívico sostenible para un barrio periférico de Madrid, uno de esos lugares olvidados por los grandes titulares. Quiero visión, pero también realidad, dijo Alonso, su voz grave llenando el silencio expectante. Quiero arquitectura que sirva, no solo que luzca. Elena sintió un cosquilleo. Era su oportunidad. La arquitectura social, la que transformaba vidas con recursos limitados, era su pasión secreta. En la primera puesta en común de ideas, reunidos en pequeños grupos, Elena sugirió, con voz apenas audible, la posibilidad de utilizar materiales reciclados de la zona, quizás involucrar a la comunidad en la construcción de ciertos elementos. Javier, que había estado pontificando sobre estructuras de acero corten y fachadas de vidrio inteligente, soltó una carcajada que resonó en la mesa. ¡Qué tierno, Ramírez! ¿Vamos a hacer casitas de adobe? Esto es la ETSAM, no una ONG de barrio. Su séquito de acólitos rió la gracia. El profesor adjunto, un joven con más ambición que criterio, sonrió complaciente a Javier. Alonso, desde su estrado, no pareció oír nada. Elena sintió la sangre subirle al rostro. Se encogió un poco más en su silla, el grafito ahora inmóvil en su mano. La primera línea de batalla había sido trazada, y ella, sin quererlo, ya estaba en la trinchera. Mateo Díaz, un chico de Burgos con aspecto de no haber roto un plato, la miró con una discreta simpatía antes de bajar la vista a sus propios bocetos. El semestre prometía ser largo y duro. Los días se convirtieron en una sucesión de líneas de AutoCAD, maquetas de cartón pluma y el olor persistente a pegamento en el taller. Javier y su camarilla habían establecido una especie de cordón sanitario alrededor de Elena. No era un acoso directo, sino una colección de microagresiones que minaban su confianza como la gota orada la piedra. Si ella preguntaba algo en clase, Javier solía añadir un «para los que aún no lo pillan», con una sonrisa condescendiente. Si dejaba sus herramientas un momento, a veces las encontraba movidas o con la punta del cúter mellada. «Uy, perdona, Ramírez, no te había visto». Era la disculpa estándar de alguno de sus amigos, con una inocencia perfectamente fingida. Elena intentaba refugiarse en su trabajo, en la meticulosidad de sus planos, en la búsqueda de soluciones ingeniosas para el centro cívico. Quería que su proyecto hablara por ella. Pero la tensión constante comenzaba a hacer mella. Sus noches eran un ovillo de insomnio y dudas. ¿Realmente valía para esto? O Javier tenía razón y ella era solo una becada con ínfulas. Mateo se convirtió en un aliado inesperado. No era de grandes discursos, pero su presencia tranquila en el taller hasta altas horas, su forma de compartir un café de máquina sin decir nada, o un simple buen detalle Elena cuando pasaba junto a su mesa, eran pequeños salvavidas. A veces le señalaba un artículo interesante sobre bioconstrucción, o le pasaba un tutorial de un software que ella no podía permitirse.
Lo encontré por ahí, decía, encogiéndose de hombros. Elena sabía que él también se sentía un poco fuera de lugar entre tanto apellido compuesto y ropa de marca, aunque su situación era menos expuesta. Llegó la primera entrega importante, la presentación del anteproyecto. Elena había trabajado sin descanso, puliendo cada detalle de su propuesta, un edificio que se abría al barrio, con patios interiores que recordaban a las corralas madrileñas, utilizando celosías cerámicas recicladas para controlar la luz y la ventilación. Estaba nerviosa, pero también orgullosa de su concepto. Expuso sus paneles con voz temblorosa pero clara. Javier la escuchaba con los brazos cruzados y una media sonrisa. Cuando terminó, él levantó la mano. Una pregunta, Ramírez, si no es mucha molestia para tu enfoque artesanal. Su tono era meloso, pero sus ojos brillaban con malicia. Esa viga que soporta la cubierta ajardinada, ¿has calculado la flexión compuesta con la sobrecarga de uso y el sistema de drenaje? Porque parece un poco optimista. Elena sintió un escalofrío. Había hecho los cálculos estructurales básicos, pero el detalle específico del drenaje y la interacción con la tierra de la cubierta ajardinada era algo que había dejado para una fase posterior, confiando en las tablas estándar. No tenía acceso al software de cálculo avanzado que Javier y otros usaban con tanta soltura. Titubeo. Está dimensionada según normativa, pero el detalle final. ¿Pero el detalle final qué? Intervino Alonso, cuya mirada se había agudizado. Ramírez, la estructura no es un detalle final, es la esencia. Un error aquí es grave, necesita más rigor. La palabra grave resonó en el aula. Javier sonrió abiertamente, un destello de triunfo en su mirada. Elena quería que la tierra la tragase. Recogió sus paneles sintiendo las miradas de todos clavadas en su espalda, algunos con lástima, otros con mal disimulada satisfacción. Mateo le dio una palmada casi imperceptible en el brazo al pasar. Esa noche Elena lloró de rabia y frustración. La idea de abandonar, de volver a Granada y olvidar aquel sueño que se estaba convirtiendo en pesadilla fue una tentación dolorosa y real. Pero a la mañana siguiente algo había cambiado en ella. La humillación se había transformado en una furia fría, una determinación de acero. No iba a darles ese gusto. Se sentó en su mesa del taller, apartó los planos del centro cívico y abrió un nuevo bloc. Rigor, había dicho Alonso. Pues rigor tendría. Se sumergió en la biblioteca, devorando tratados de estructuras, investigando materiales innovadores, sistemas constructivos olvidados. Descubrió el potencial del tapial, una técnica ancestral de tierra compactada, increíblemente sostenible y con una inercia térmica formidable. ¿Y si pudiera combinarlo con una estructura ligera de madera laminada para la cubierta? Pasó noches enteras en el taller de maquetas, experimentando con mezclas de tierra, probando resistencias, dibujando uniones complejas. Mateo a menudo era su única compañía, trabajando en silencio en su propio proyecto, pero siempre dispuesto a sujetar una pieza mientras el pegamento secaba o a escucharla pensar en voz alta. ¿Crees que estoy loca?, le preguntó una noche, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el pelo lleno de polvo de arcilla. Mateo la miró seriamente. Creo que estás a punto de hacer algo increíble, Elena. Para la siguiente revisión importante, Elena no solo había resuelto el problema estructural de su cubierta ajardinada, sino que había rediseñado gran parte del sistema portante del centro cívico. Su nueva propuesta era una simbiosis audaz de tradición y modernidad, muros de tapial de colores terrosos que emergían del suelo, abrazando espacios fluidos y luminosos, coronados por una cubierta vegetal ligera y eficiente. La maqueta, hecha con un esmero casi obsesivo, mostraba cada detalle, cada textura. Cuando le tocó exponer, su voz ya no temblaba. Hablaba con la seguridad de quien conoce cada milímetro de su creación. Explicó los cálculos, la elección de los materiales, el proceso constructivo. Javier intentó interrumpir un par de veces con preguntas técnicas, buscando un nuevo resquicio, pero Elena respondió a cada una con una solvencia que lo dejó desarmado. Alonso, que la había escuchado en un silencio absoluto, se levantó y se acercó a la maqueta. La examinó durante largos minutos, tocando las superficies, asomándose a los pequeños patios. El resto de la clase contenía la respiración. Finalmente levantó la vista y miró a Elena. Una expresión indescifrable cruzó su rostro. Ramírez, dijo, y su voz sonó diferente, casi suave. Esto es arquitectura, ingenio, tenacidad y una comprensión profunda del material y el lugar. Ha hecho usted un trabajo extraordinario.
Un murmullo recorrió el aula. Era la primera vez que alguien recordaba un elogio tan directo de Alonso. Javier estaba lívido, apretando la mandíbula. Elena sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. No había ganado ninguna guerra, pero había ganado una batalla importante, la del respeto. Varios compañeros, que antes la ignoraban, se acercaron después a ver la maqueta, haciéndole preguntas con genuina curiosidad. Pocas semanas después, la escuela anunció un concurso interno de diseño rápido, un pabellón de lectura para el patio central de la ETSAM. El plazo era de un fin de semana. Un desafío brutal. Elena, agotada pero estimulada por el reciente reconocimiento, pensó en participar. Estaba en la cafetería, tomando un café apresurado, cuando Javier se acercó a su mesa, seguido por su sombra habitual. Su sonrisa era puro veneno. Vaya, vaya, Ramírez. ¿Vas a presentarte al concursito? A ver si tu ingenio de pueblo sirve para algo rápido y real, no solo para esas cosas ecológicas. El desprecio en su voz era palpable. Elena levantó la vista de su taza. Por primera vez, no se encogió. Lo miró directamente a los ojos, unos ojos claros que ahora parecían turbios por la envidia. Sintió la mirada de todos los presentes. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero también una nueva llama. Sí, Javier, dijo, su voz sorprendentemente firme. Voy a presentarme. La cafetería quedó en silencio. Javier pareció desconcertado por un instante. Luego recuperó su máscara de arrogancia. Pues que gane el mejor o la que tenga más suerte. Se dio la vuelta y se marchó, pero su paso no era tan seguro como de costumbre. Elena se quedó mirando su café, ahora frío. El desafío estaba lanzado. Ya no había vuelta atrás. El fin de semana del concurso fue una vorágine de creatividad y cafeína. El patio de la ETSAM, normalmente un espacio de tránsito y conversaciones apresuradas, se transformó en un hervidero de estudiantes armados con portátiles, cartones y cúteres. Elena encontró un rincón tranquilo bajo un viejo plátano de sombra y desplegó sus herramientas. La idea del pabellón de lectura le rondaba la cabeza, un espacio de calma, de introspección, un refugio en medio del bullicio académico. Javier, por supuesto, había montado su campamento en el centro del patio, rodeado de los últimos modelos de plotters e impresoras 3D que había traído de casa. Su proyecto, por lo que se podía entrever, era una estructura angulosa y metálica, llena de gestos grandilocuentes. Elena, en cambio, pensaba en la luz, en la brisa, en la conexión con el entorno. Imaginó una estructura ligera, casi etérea, construida con lamas de madera reciclada de palés, que se entrelazarían creando juegos de luces y sombras, como el follaje de un árbol. Un diseño que invitara a entrar, a sentarse, a perderse en las páginas de un libro. Trabajó con una concentración febril, sus manos moviéndose con una precisión que la sorprendía a sí misma. Mateo pasaba de vez en cuando, ofreciéndole una botella de agua o simplemente una sonrisa de ánimo. El lunes por la tarde, el patio era un mosaico de maquetas y paneles explicativos. El jurado, compuesto por el profesor Alonso, otros 2 catedráticos y un arquitecto de renombre invitado, Santiago Calvo, conocido por su arquitectura sensible y humana, comenzó su recorrido. La tensión era casi insoportable. Javier fue uno de los primeros en exponer. Su pabellón era, como se esperaba, una demostración de poderío tecnológico. Acero inoxidable pulido, vidrio estructural, luces LED integradas. Habló con su habitual suficiencia, destacando la complejidad de las uniones y el impacto visual de su propuesta. Cuando Calvo le preguntó por la sostenibilidad de los materiales o el confort térmico en verano, Javier divagó sobre la estética de la modernidad y la innovación formal. Luego llegó el turno de Elena. Su maqueta, comparada con la de Javier, parecía casi humilde, pero irradiaba una calidez y una inteligencia serena. Estaba hecha con una minuciosidad exquisita, cada lama de madera colocada con precisión, el pequeño mobiliario interior invitando a la contemplación. Elena explicó su concepto con una voz clara y tranquila, describiendo cómo el pabellón se integraría con los árboles existentes, cómo las lamas filtrarían la luz creando un ambiente cambiante a lo largo del día, cómo el diseño fomentaría la ventilación natural. Habló de la arquitectura como cobijo, como experiencia. Alonso escuchaba con atención, sin ninguna expresión particular. Los otros catedráticos asentían de vez en cuando. Santiago Calvo la miraba con una sonrisa leve, casi imperceptible. Cuando terminó, Calvo tomó la palabra. «Señorita Ramírez, su propuesta es poética.
Pero dígame, ¿cómo resolvería la unión de esas lamas de madera reciclada para garantizar la estabilidad estructural a largo plazo, especialmente con el viento que a veces azota este patio? Era una pregunta técnica, directa. Javier sonrió, esperando un nuevo traspié. Pero Elena estaba preparada. Desplegó un pequeño detalle constructivo que había dibujado a mano, mostrando un sistema de ensamblaje ingenioso y discreto. He previsto un sistema de encajes reforzados con pequeñas pletinas de acero ocultas que además permitirían un fácil desmontaje y reutilización de los materiales en el futuro, explicó con solvencia. Javier intentó intervenir, pero eso es demasiado modesto, ¿no? Madera de palé para un pabellón en la Etsam parece una solución de segunda. Antes de que Elena pudiera responder, Santiago Calvo se adelantó. Joven, dijo dirigiéndose a Javier, pero sin mirarlo, la buena arquitectura no se mide por el precio de sus materiales, sino por la inteligencia con la que se usan y la calidad del espacio que generan. La sostenibilidad y la adecuación al contexto no son modestia, son responsabilidad. Javier enmudeció, su rostro congestionado. Hubo un par de preguntas más, que Elena respondió con la misma claridad. El jurado se retiró a deliberar. Los minutos se hicieron eternos. Elena sentía el corazón latiéndole en la garganta, pero una extraña calma la envolvía. Había hecho todo lo que podía. Había sido fiel a sí misma. Finalmente, el profesor Alonso se acercó al micrófono improvisado. El patio quedó en un silencio sepulcral. Después de una cuidadosa deliberación, comenzó Alonso, su voz resonando con autoridad, el jurado ha decidido otorgar el primer premio del concurso del pabellón de lectura a un proyecto que destaca por su sensibilidad, su inteligencia constructiva y su profunda comprensión del espíritu del lugar. El premio es para Elena Ramírez García. Un estallido de aplausos sorprendentemente entusiastas rompió el silencio. Mateo fue el primero en abrazarla, con una alegría genuina. Elena sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero sonrió, una sonrisa amplia y luminosa. Vio a Javier alejarse rápidamente, pálido de rabia, su séquito disolviéndose tras él como azucarillos en el agua. Santiago Calvo se acercó a Elena y le estrechó la mano. Enhorabuena, muchacha, su proyecto tiene alma. Hacen falta más arquitectos como usted, que piensen con el corazón además de con la escuadra y el cartabón. Luego fue Alonso. Se detuvo frente a ella y por primera vez Elena vio en sus ojos algo parecido a la admiración, quizás incluso al orgullo. Enhorabuena, Ramírez, dijo, y su voz era más cálida de lo que nunca la había oído. Ha demostrado